Vuelvo a las reseñas de libros raperos. Sabrán disculpar el silencio, pero estuve de vacaciones familiares y acabo de regresar. Les debía una reseña de este libro que leí durante mi viaje, o que terminé de leer durante mi viaje, mejor dicho. Se llama Hip Hop World de Dalton Higgins. Está publicado en Canadá en el año 2009. Este libro lo encontré de segunda mano, bien incluso con subrayados y comentarios al margen hechos por su dueño anterior. Y yo estaba buscando libros que se enfocase en el fenómeno del hip hop como algo global, como un fenómeno de la perspectiva global, de cómo se expandió fuera de Estados Unidos y cómo se fue dando en distintos países. Y lamentablemente no hay muchos libros que se enfoquen en ese tema. He comentado un par ya en este canal y este se me hizo como que ya por el título debía ser el que viene a suplir ese agujero en mi biblioteca. Lamentablemente en Estados Unidos hay un interés casi nulo en lo que es estudiar o investigar el hip hop fuera de las fronteras de Estados Unidos. Se sabe que existe, se sabe que es un fenómeno global, se sabe popularmente es sabido que existen expresiones relativas al hip hop en casi todo el planeta, pero hay muy poco interés, ya sea desde el lado periodístico o académico, en estudiar el tema, y los pocos que hay son enfocados muy específicamente en distintas escenas. No hay ningún estudio que me conste a mí hecho a nivel global, que intente abarcar varios países y compararlos de golpe, ver cómo se dio el fenómeno diferente en distintos contextos socioculturales. Y creo que es más que nada, como decía antes, por falta de interés tanto de los periodistas de música como de los académicos acá en Estados Unidos, que son los que en general escriben libros sobre hip hop. Esto es algo que obviamente no debería extrañarnos. Todos sabemos que en Estados Unidos son de mirarse al ombligo y de consumir su propia cultura casi exclusivamente, ignorando o despreciando todo lo que pasa fuera de sus fronteras. Y con el hip hop no es una excepción. A diferencia del resto del mundo, Estados Unidos tiene una industria de la cultura y del entretenimiento tan fuerte, tan hegemónica, que produce tanta música, libros, películas, series de televisión y todo, que el público normal de Estados Unidos ni siquiera tiene la necesidad de interesarse en cosas que vienen de afuera, porque con la oferta que hay producida localmente alcanza y sobra. En el caso específico del hip hop esto es incluso más notorio, ya que en Estados Unidos se lo ve al hip hop como un fenómeno cultural, una subcultura juvenil propia de los afrodescendientes de Estados Unidos. Es un fenómeno autóctono, local. Entonces todo lo que sean expresiones derivativas del hip hop fuera de Estados Unidos se lo ven como algo, ya sea una imitación, una apropiación, o algo que en definitiva es inferior, es como una copia de lo que hacen acá. Entonces, desde el punto de vista del consumidor promedio yanqui, no tiene sentido ni siquiera prestarle atención a lo que está sucediendo en el rap en otro país, porque ¿para qué si ya tenemos a los originales de acá, ¿no? ¿Para qué te voy a escuchar al pibe que copia a 50 Cent en Bulgaria cuando tengo al 50 Cent original en este país? En ese sentido, se les hace casi ridículo la idea de escuchar rap en otro idioma hecho en otro país, porque lo ven como si en Argentina le dijesen, venía a escuchar este grupo que hacen cumbia villera en Finlandia. O sea, lo verías como algo quizás curioso, insólito, ridículo, pero al fin y al cabo, ¿para qué si tenés a los originales que hacen cumbia villera en Argentina, ¿no? Entonces se da un poco ese tema. En Estados Unidos no le prestan atención a lo que pasa afuera, y por eso se me hizo interesante este libro, porque está escrito por un escritor canadiense, no estadounidense. Entonces, al ser canadiense, si bien forma parte de la mentalidad anglocéntrica de Occidente, o de lo que ellos llaman Occidente, que es el Occidente angloparlante, ¿no? Tienen, por lo menos al ser canadiense, tienen una visión un poco más globalista, un poco más equitativa del resto del mundo, y no están tan concentrados en su autoconsumo como los estadounidenses. Cabe aclarar también que el libro salió en el año 2009, cuando recién apenitas empezaba a asomar el fenómeno de Drake, el rapero canadiense que terminó ganándose al mainstream estadounidense y terminó convirtiéndose en la estrella más famosa del rap en Estados Unidos a pesar de ser canadiense. En el libro recién se lo menciona como uno que venía ganándose su espacio, pero todavía no había alcanzado las dimensiones de lo que terminó siendo después, obviamente.
El libro es muy cortito, impreso así como lo ven en un formato como de libro de bolsillo, por lo que da la impresión de ser una lectura ligera y rápida, pasatista, no muy profundo. Así todo se me hizo bastante denso y difícil de terminar, y creo que si lo terminé de leer fue justamente porque el compromiso era bastante limitado por sus dimensiones justamente, ¿no? No es que el libro sea malo o esté mal escrito en sí, sino que me parece que es un tema que promete, que da para mucho más y se queda corto en casi todo. Termina siendo a duras penas un pantallazo muy superficial que apenas rasca la superficie del fenómeno, y que para cualquier lector que ya ha leído bastantes libros en el tema como yo, el libro no agrega casi nada nuevo, nada que no sea conocido, y en ese sentido no me motivaba mucho seguir leyéndolo porque era más de lo mismo. En casi todos los capítulos del libro se dedica a encarar temas específicos relativos al hip hop, como por ejemplo el tema racial de los afroamericanos, el tema raza y hip hop, por ejemplo, el tema religión y hip hop, homosexualidad y hip hop. Hay muchos temas sueltos que va encarando y los encara de la siguiente manera. Primero hace un pantallazo de cómo se dan estos fenómenos en el rap en Estados Unidos, y después, hacia el final del capítulo, tira ejemplos sueltos, casi aleatorios o bastante random, elegidos al azar, pareciera, de cómo se dan estos fenómenos en distintos lugares del mundo. En ningún momento intenta ser abarcativo y sacar conclusiones a nivel global. En todo sentido es bastante azaroso la manera en que se enfoca en ciertos países, ignora otros, ignora continentes enteros. De hecho, por ejemplo, de Latinoamérica, que es lo que a mí me compete personalmente, no hay ni mención. Habla de hip hop en Cuba nada más, como un fenómeno suelto, aislado, raro, como una excepción a todas las reglas, ¿no? El fenómeno que ya sabemos cómo les causa esa atracción casi fetichista a los periodistas gringos del occidente angloparlante, el describir el fenómeno del rap en Cuba, en el contexto socialista y aislado de Cuba. Pero habla de Cuba sin hablar para nada del rap en español en el resto de Latinoamérica o España, ni lo menciona. Entonces Cuba queda como un fenómeno aislado y que sin la contrapartida, sin la contrapropuesta de cómo se da en el resto de Latinoamérica, uno no llega a sacar ninguna conclusión. Yo creo que sería mucho más interesante explicar cómo es el rap en Cuba y a partir de ahí explicar de cómo es diferente al resto de Latinoamérica. Sin embargo, el libro no habla absolutamente nada del rap en Latinoamérica. Recién en la última página hay 2 líneas sobre el rap en Brasil y nada más. Entonces, sí, hay muchísimos huecos que no explora y que darían para mucho más. Pero bueno, como dije antes, es un libro cortito, con poco espacio y apenas llega a rascar la superficie del tema. En un momento el autor sugiere que en Francia se dio la escena, fuera del mundo angloparlante, Francia tuvo la escena más adelantada, si se quiere, o más evolucionada antes que el resto del mundo, y sin embargo se queda en eso, simplemente lo menciona eso como un dato, dice, Francia tenía una escena mucho más evolucionada y estaba mucho más adelantado al resto de Europa y del resto del mundo en adaptar el hip hop a la cultura francesa. Sin embargo, nunca, ni siquiera intenta explicar el por qué. Ni siquiera me tira pistas para entender el por qué es lo que hizo que en Francia funcionase el rap antes que en España, o antes que en Portugal, o en Argentina, o en cualquier otro lugar, ¿no? Y simplemente te tira el dato y no te tira ni una hipótesis que explique las razones detrás de ese fenómeno. En definitiva, el libro termina siendo más que nada una introducción al tema del hip hop como fenómeno global, que no agrega casi nada nuevo, casi nada que yo no supiese. Es muy elemental en ese sentido, y yo creo que su principal problema es en que el escritor no tiene bien en claro cuál es la audiencia, cuál es el lector del libro. No se sabe bien si el libro está dirigido a mi tía, a alguien que no sabe nada sobre hip hop y que quiere algo súper elemental, o si está dirigido a la gente que sabe de hip hop en Estados Unidos y le interesa saber cómo fue en otros lugares,
o si está dirigido al público académico. Yo creo que no termina de satisfacer a ninguno de esos tres públicos. Para el público que ya sabe sobre hip hop en Estados Unidos y que le interesa aprender sobre otros países, el libro yo creo que pierde demasiado tiempo explicando cómo son esos fenómenos en Estados Unidos y de hecho lo hace incluso con errores, algunos imperdonables. Y para el lector académico el libro carece de una tesis o de una hipótesis o de una, ni siquiera saca conclusiones, simplemente tira datos sueltos, ejemplos, está este artista de acá, este otro de Somalia, este de Cuba, este de Francia, pero son ejemplos sueltos y en ningún momento intenta sacar una conclusión o ver el fenómeno como a nivel comparativo de cómo se dio en este país diferente a tal otro. ¿Cuáles fueron las razones por las que en este país se adaptó el rap de una manera y en este país entró por el otro lado? Nada, en ese sentido, nada. Tampoco es que el libro me haya desilusionado tanto, porque bueno, ya sabiendo de entrada que se trataba de un libro tan chiquito, no me esperaba que profundizase mucho en el asunto, obvio. Pero aunque sea, me hubiese gustado encontrar un poco de información más útil que no la encontré. El libro me terminó dando la impresión de que está escrito por un escritor que es un periodista de música canadiense que se dedicó más que nada a entrevistar a artistas internacionales que venían de gira a Canadá a presentar su música y él los entrevistó y escribió el libro a partir de eso. No es un tipo que me parece que haya viajado o vivido en muchos lugares de los que habla en su libro. Entonces le falta mucho eso, el contexto sociocultural de cada lugar, de cómo el hip hop se adaptó de manera diferente a cada lugar. Simplemente habla con artistas que vinieron de Somalia, de Cuba, de donde sea, a tocar a Canadá y los entrevista y a partir de ahí saca frases o citas, va sacando citas que va hilando dentro de su historia, pero que no agregan mucho. Pero al fin y al cabo, como decía antes, hay tan pocos libros sobre hip hop desde una perspectiva global que el hecho de que exista me parece válido y bienvenido sea. Pero bueno, me parece que ya es hora de que hayan otros trabajos más serios y mucho más profundos sobre el tema y que alguien se ponga las pilas para escribirlo. Y nada, eso, me despido por ahora y nos vemos en este mismo canal pronto con otro libro sobre hip hop.